Bien, señores alumnos, comenzamos con el dictado de la clase. Vamos a proceder a tomar la lista correspondiente para el día de hoy. Por favor, activen sus micros para que puedan participar en el llamado de la lista. Bueno, entonces comenzamos. Acuña, Soto. Presente, ingeniero. Almonte, Vaca. Arenas, Delgado. Calancha, Salcedo. Candia, Bellota. Calancha presente, ingeniero, perdón. Candia, Bellota. Carazas, Vera. Presente, ingeniero. Casani, Medina, Rosa. Castañeda, Bolívar. Presente, ingeniero. Condori, Yucra. Presente, ingeniero. Cruz, Villacorta. Mi compañero Cruz, su micro no le funciona, no acaba de escribir para que le diga eso. Ahorita le voy a escribir por mensaje, seguro está en el chat. A ver, No le funciona. que se presente a través del chat. A ver, Villacorta. Cusipaucar. Cárdenas. Daza, Rojas. Luigi. Presente, ingeniero. García, Mamani, Giancarlos. Presente, ingeniero. Guevara, Salas, Zaila. Llanca y Mezco, Jesús. Nina, Chávez, Yadir. Nina, Farfán, Kelsey. Presente, ingeniero. Palomino, Carrasco, Gabriela. Presente. Palomino, Flores, Osmar. Presente, te dije. Pilco, Nina. Prudencio, Paucarmaita. Presente, ingeniero. Quispe, Ponce de León. Presente, ingeniero. Quispe, Vargas, Alexandra. Presente, ingeniero. Rodríguez, Béjar, César. Presente, ingeniero. Rojas, Gutiérrez, André. Presente, ingeniero. Cerrudo, Maque, Kevin. Presente, ingeniero. Silvera, Avellaneda. Presente, ingeniero. Suma, Taco, Catherine. Presente, ingeniero. Torres, Vargas, Geoffrey. Presente. Tito, Salazar, Jonathan. Valer, Mayorga, Álvaro. Presente, ingeniero. Presente. Yáñez, Apaza, Brian. Listo, entonces alguien más. Presente, ingeniero. Presente. Presente, ya. A, Almonte, presente. a ver, atento, por favor. Listo, cerramos la. Almonte, presente. A ver, un momentito. A ver, un momento. A ver. A ver, me dicen Guevara. Ingeniero, mi compañera no puede responder. Su micrófono está mal. No está. A ver, Si me puede poner en español. Gracias, ingeniero. Casani, ¿no? A ver, está en el grupo, está en línea. A ver. A ver, ¿dónde está? Casani, ¿no? Listo. A ver. Ok, ya estamos todos, entonces. Ingeniero, disculpe.
A ver, un momento. Nina, ¿no? Nina Chávez Ingeniero. Nina Chávez, ok. Giancarlo Martín, que A ver, apellido. Giancarlo, que Hello. A ver, ¿quién más? Nina Chávez. Ya está listo. Nina Chávez, listo. Nina Chávez Yadir. Listo. Ya no hay nadie más, ¿no? Listo, entonces cerramos la lista y vamos a nuestro... A ver, una verificación, por favor. Todos ven la pantalla. Todos ven la pantalla de presentación. Ingeniero. Listo, entonces comenzamos. Bien, entonces hoy día nos toca el ítem 2.2.6, continuando con el diseño de alineamiento horizontal. Sería el tema de transición de peralte y sobreanchos. Tenemos dos temas. Bien, ok, entonces en cuanto a la transición de peralte es una zona dentro de la tangente, del elemento tangente, antes de llegar a la curva, en donde debemos de empezar a cambiar la pendiente de este elemento, ¿no? Porque sabemos que la curva tiene un peralte, una superelevación, que es la que vemos en pantalla, y para llegar a esta no se puede hacer de forma brusca, sino se tiene que ir cambiando a través de secciones, ¿no? Una primera sección que sería una sección inicial donde tenemos el bombeo a la izquierda y a la derecha, que típicamente tenemos en cualquier tangente. Luego eliminamos uno de los bombeos a un lado de un carril y mantenemos el otro, que sería una sección 2TS de nivelación, para llegar a una sección final SC, donde ya estamos iniciando la curva y donde tenemos la superelevación o el peralte para iniciar la curva y para que los vehículos no se salgan por la fuerza centrífuga. Entonces estaría comprendido en estas tres. Como vemos en esta figura de la izquierda, en la primera fase se inicia cuando tenemos el bombeo a ambos lados, un bombeo a la izquierda, un bombeo a la derecha. En la segunda fase, ¿no?, donde empieza esta fase runoff, tenemos un bombeo a la izquierda y tenemos una nivelación de 0 grados a la derecha. En el tercer punto, en SC, tendríamos que ya toda la inclinación del bombeo ha desaparecido a un lado y es a través de toda la sección de los dos carriles. Y en el tercero, pero todavía en esta tercera no llegamos a completar el peralte, ¿no? Y ya en la curva es donde tenemos el total del porcentaje del peralte obtenido para que los vehículos no se salgan. Entonces se hace de manera progresiva, empezando en 2 o 3 segmentos de la tangente. ¿Qué métodos hay? Podemos hacer esta descripción de la transición de la curva a través de un eje de rotación, que puede ser el eje central de la vía, el borde exterior y el borde interior. Esos serían los tres ejes para poder hacer la rotación de la transición del peralte, ¿no? Como podemos ver aquí, el peralte está creciendo de una posición en la cual está denominada como 1, donde es la sección típica de la tangente, con bombeo a la izquierda y bombeo a la derecha. La 2, que les había explicado, donde se pone plano. La 3, PSU, que es donde ya tenemos una sola inclinación a lo largo de toda la sección, pero todavía no hemos llegado al peralte total.
Y finalmente en la tercera, donde ya estamos en la curva, que es PTTP, el punto 5, que es donde tenemos el peralte totalmente desarrollado al lado derecho y un peralte negativo al lado izquierdo, ¿no? O sea, la curva al interior de la vía se deprime. Veamos esto en planta, ¿no? Aquí vemos estas secciones entre los puntos 1 y 2 en amarillo, ¿no? Donde empezamos a nivelar el punto entre 2 y 3, donde empezamos a cambiar el bombeo de uno de los lados, y en el tercero donde ya empezamos a tener un solo alineamiento a lo largo de todo el ancho de la vía para entrar al punto amarillo en TC, el comienzo de el término de la tangente o comienzo de la curva, para desarrollar el total de la peralte en el punto CC, ¿no? Que sería la sección donde está todo el porcentaje que hemos determinado, ¿no? Si el peralte fuera del 6%, se alcanza solamente dentro de la curva ese peralte, ¿no? Va creciendo desde 0 en el punto amarillo, va creciendo en el punto rosa, en el segmento rosado probablemente 3%, luego incrementa 4 y va poco a poco. Al ingresar a la curva ya obtiene el total de la pendiente que se ha estimado para esta curva. ¿Cómo se calcula esta longitud? A través de esta fórmula, donde B es el ancho de la calzada. Si es que fuera el ancho de los dos carriles, serían, digamos, cada uno 3 metros, 6 metros. Tenemos un peralte inicial y un peralte final. Por ejemplo, podrían ser un peralte final de 4% y un peralte inicial de 0, digamos. Luego tendremos el cálculo de la longitud mínima. Todo esto lo podemos ver ya resumido y calculado en las tablas del manual 302.13, donde para diferentes velocidades de diseño podemos obtener las longitudes de transición. Por ejemplo, para 50 km por hora a 2% necesitamos desarrollar 11 metros de la tangente antes de entrar a la curva. Si necesitáramos lograr un peralte del 8%, tendríamos que desarrollar 44 metros antes de ingresar a esa curva, ¿no? Porque el porcentaje del peralte es bastante alto. La longitud mínima de transición que se debería considerar para entrar a estas curvas, por ejemplo para 50 kilómetros, es de 11 metros, basado en el 2% de bombeo, ¿no? Como ven, a mayor cantidad de porcentaje del peralte necesitamos una longitud mayor, de acuerdo a cuán mayor sea la velocidad. Igualmente, si lo hacemos para datos específicos, 30 km por hora de velocidad, ancho de la calzada 6 metros, eje de giro, que es el valor B que nos está pidiendo, 6 metros. Estamos considerando que todo el ancho de la calzada va a girar. Entonces tendríamos para un peralte, para esta velocidad, y para un peralte que tiene un peralte inicial y final de 2 y menos 2 en cada uno de los lados de la calzada, 16 metros, ¿no? Y así sucesivamente. El valor máximo sería 96 metros, casi 100 metros. Tendríamos que desarrollar una tangente para entrar a una curva con el 12% de peralte, ¿no? Que es bastante fuerte. ¿Cómo se ve esto en planta? Como habíamos visto, si tenemos una sección en el punto A, tenemos aquí el bombeo a la izquierda y a la derecha con un ancho de calzada A. Seguimos con el mismo ancho de calzada. En la posición B, ya un lado, el lado izquierdo, se nivela a 0 sin bombeo, y solamente el lado derecho tendría una cierta pendiente. En la posición C, ¿no?
en el sección transversal posición C tendríamos que toda la calzada ya está con una sola inclinación, ¿no? Con la misma sección A. Y finalmente en el cuarto tramo, en el tramo D, tendríamos el total del peralte desarrollado para la misma sección A minúscula. Entonces, dependiendo si el giro ha sido alrededor del eje o del borde interior o del borde exterior, estas gráficas nos muestran cómo se desarrollan las transiciones de peralte. Entonces, ¿cuál es la actividad en casa? Hay que calcular, ya lo he subido a la aula virtual con un formato para que ustedes puedan rellenar el cálculo de longitudes de transición para 10 curvas de su proyecto, ¿no? Ahí ustedes tienen que dar primero los datos de la curva, el radio, el peralte, la fricción, la velocidad de diseño, y finalmente aplicar las tablas o las fórmulas para calcular qué longitud de transición necesito para entrar a esas curvas con diferentes peraltes, ¿no? Cada curva tiene un peralte específico en vuestro proyecto. Entonces, con esos datos yo calculo con las tablas del manual, como las que hemos mostrado en el ejemplo, cuál es la longitud de transición. La fecha también ya está posteada para el próximo lunes de la siguiente semana, y pasaríamos al tema de sobreanchos. En el tema de sobreanchos, básicamente un sobreancho se da únicamente en una curva. Es el ancho adicional que yo le pongo a una curva para que dos vehículos en sentido contrario, específicamente vehículos de la longitud de mi vehículo de diseño, digamos un camión o un tráiler con un semirremolque, no lleguen a chocarse en esta curva, ¿no? Como podemos ver, la parte delantera y la parte trasera están en diferentes posiciones y estos vehículos se abren. Si no existieran estos sobreanchos, podrían llegar a colisionar las partes traseras de un vehículo con la otra parte delantera del vehículo, ¿no? Entonces aquí, como vemos en pantalla, ¿no? Si tuviéramos dos vehículos, uno en rojo que va en dirección opuesta del vehículo en verde, los sobreanchos están graficados tanto en el medio, ¿no es cierto?, en el medio del eje de la vía y al interior, al radio interior de la vía, ¿no? Ahí es donde se desarrollan los anchos adicionales que nosotros denominamos sobreanchos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Primero hay que conocer estos elementos. El radio hacia el eje, hacia el extremo del vehículo, R', RC, que sería el radio justo al medio del eje de la vía, ¿no? Luego la longitud lo determinante aquí es la longitud del vehículo, que es L más D, ¿no? Es la longitud total. Para el cálculo vamos a necesitar el valor de L, que es la sumatoria de A más B. B es la distancia del eje al frontis del vehículo y A es distancia de eje a eje. Entonces se tiene que la longitud L es la que va a desarrollar a lo largo de toda la curva, tanto para el vehículo que va en una dirección como el vehículo en dirección contraria. Entonces esta longitud L, que básicamente depende de la característica del vehículo, si es un tráiler, es un auto, es un camión o un bus, debe entrar en el cálculo de esta fórmula, donde n es el número de carriles, r es el radio de curvatura que hemos visto, rc al medio del eje, ¿no? Y la velocidad de diseño que estamos teniendo para la vía, digamos 50 kilómetros por hora, y aplicamos el valor de SA, obtenemos el valor de SA, que sería el sobreancho
que tenemos que distribuir. Pues aquí lo vemos más claramente. El valor de L sería el valor de el eje posterior hasta el frontis del vehículo, ¿no? Que sería básicamente A más B. Esto lo podemos encontrar en las especificaciones técnicas de cada vehículo, donde nos da las longitudes de cada una de las porciones de este vehículo de diseño. Entonces, ¿cómo desarrollamos un sobreancho? Este sobreancho también debe tener una transición. Inicia en 0 y luego llega a finalizar en el valor de SA que hemos calculado, ¿no? Entonces va desarrollándose de forma proporcional con esta fórmula. Veamos en esta curva donde empiezan los puntos amarillos. SA es 0 y va creciendo de forma proporcional, como lo muestra la ecuación, ¿no? Y alcanza su valor en los puntos rojos, que es donde tenemos que SA por Ln sobre L, ¿no? Es igual a SAN, ¿no? Entonces el valor máximo del todo el sobreancho, digamos 50 centímetros, se alcanza en el valor en los puntos rojos del desarrollo, ¿no? Y luego vuelve a disminuir hasta llegar a ser 0 el sobreancho en los otros puntos amarillos de salida de la curva. Tenemos varios casos para la distribución del sobreancho. El primero es una curva circular típica donde los valores de ingreso amarillo y de salida son 0 y el valor total es el punto en rojo donde se ha puesto el sobreancho de total calculado, ¿no? Empieza, digamos, si el sobreancho fuera 80 centímetros, empieza en 0, 0, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 hasta llegar al medio y luego va bajando, ¿no? 70, 60, 50, 40 hasta llegar a la posición celeste, que es otra vuelta a 0. Entonces se distribuye proporcionalmente con la fórmula que hemos visto, relacionando la longitud de curva, ¿no es cierto?, versus la longitud total de la curva y el ancho multiplicado por el ancho el sobreancho total. Hay otro caso en el cual tendríamos dos curvas continuas tipo espiral. Entonces tendríamos dos sobreanchos, un sobreancho 1 y un sobreancho 2, a cada uno de ellos con diferentes valores, en el cual están casi empalmando, ¿no?, con una pequeña tangente los puntos en amarillo donde el sobreancho ya se reduce a 0. Entonces tenemos una longitud de transición entre ambas curvas para no suficiente para que no pueda haber un traslape que no tenga sentido a la hora de diseñar, ¿no? Luego este sobreancho también lo podemos hacer con un elemento tipo espiral intermedio. Aquí tenemos tres elementos. Tenemos una curva inicial a la izquierda, una espiral al medio o elemento de transición, y al final a la derecha otra curva, ¿no? Es un elemento que está uniendo y se está dando con continuidad, ¿no es cierto?, al sobreancho que hemos estimado en el sobreancho 1 y da continuidad al sobreancho 2. O sea, básicamente este sobreancho intermedio está proporcionalmente distribuido para encajar entre los sobreanchos 1, SA1 y el SA2 de la derecha. Entonces la actividad aquí igualmente es utilizar los 10 curvas de vuestro proyecto y calcular, verificar los sobreanchos, ¿no? Ustedes colocan ahí los elementos de la curva, los sobreanchos que están en vuestro proyecto. Si no están estimados los sobreanchos en vuestro proyecto,
Si no tienen esa información en los planos o en una tabla, quiere decir que no le han considerado y está en cero. Hay que poner el valor de cero. Entonces, con todos esos datos, utilizando la fórmula y la longitud del vehículo de diseño para vuestra vía, que ya lo tenemos, cada uno tiene su vehículo de diseño, aplicamos la fórmula y calculamos el sobreancho. Igualmente hay que hacer la gráfica, ¿no es cierto? Y pasarla a este cuadro Excel de cada uno de los sobreanchos graficados según el cálculo que hemos hallado en Excel utilizando la fórmula del manual. Esto y toda la anterior tarea también todo se debe cargar a través del aula virtual y su entrega sería el día miércoles de la siguiente semana para poder continuar con las notas del segundo aporte. Bien, entonces tenemos una actividad de foro, ya está cargada en el aula virtual sobre los sobreanchos y las transiciones de peralte. También ahí podemos comentar para tener una calificación adicional a lo que son nuestras tareas. Bien, entonces hoy día hemos aprendido básicamente sobre dos elementos importantes. Uno que es la transición del peralte, una transición que se da en el elemento longitudinal llamado tangente, en los últimos metros de esta tangente para encajar y modificar la sección transversal y que encaje con el peralte de las curvas. El segundo elemento es un sobreancho que también se da en las curvas, es un ancho adicional por seguridad que depende del vehículo de diseño básicamente, de la velocidad y de los valores de la sección transversal, ¿no? Entonces con esas fórmulas ya podemos verificar si en nuestro proyecto han considerado. Hemos visto en muchos casos de que hay muchos proyectos que no tienen ni valores de sobreancho ni valores de transiciones de peralte en las tangentes, ¿no? No consideran esto, entonces al momento de ejecutar se cometen errores y esto puede llevar a un problema o un accidente, ¿no? Que ya que los elementos geométricos no están de acuerdo a lo que debería estar de acuerdo a norma. Bien, si tenemos alguna consulta, por favor, sobre el tema en específico o sobre la tarea, por favor hagan sus consultas en este momento. Disculpe, Sí, a ver. la tarea que dijo que es sobre experiencia cada uno, Eh, grupal. sí, los valores son grupales, ¿no? Cada uno tiene sus grupos y 5 personas tienen el mismo valor de acuerdo al expediente que han elegido. No, entonces eso es, los valores son del mismo expediente, ¿no? Pero el cálculo y toda la entrega es personal. Cada uno va a subir a través del aula virtual de acuerdo a las fechas. No esperen por favor los últimos momentos de entrega porque se satura y al final no van a poder entregar, ¿no? No háganlo con varias horas de anticipación para la hora de término. Bien, ¿tenemos alguna otra consulta? A ver.